Para continuar con el programa de esta mañana, presentaremos a nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Juan Alberto González, director general de Microsoft México, quien nos presentará la ponencia titulada El futuro de la tecnología en los negocios. Juan Alberto González, director general Microsoft México. Juan Alberto González es egresado de la Universidad La Salle en la Ciudad de México, en cibernética y ciencias informáticas. Llevó a cabo estudios de posgrado en liderazgo y administración en el Microsoft Academy, así como en el Instituto de Massachusetts de la Tecnología y en la Universidad Wharton. Juan Alberto González es director general de Microsoft México desde el 2007. Es presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, miembro del Consejo de la US Mexico Foundation y de Ojos que Sienten ACE. Ha trabajado en Microsoft por más de 18 años. Antes de su regreso a México, fue el director general de Perú durante 2 años, de la región andina por 3 años y de Colombia por 2 años. En Colombia recibió la ciudadanía colombiana por mérito por parte del presidente Álvaro Uribe y su esposa. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Juan Alberto González. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Un honor para mí estar esta mañana en la ciudad de Puebla. Muy contento de estar aquí, emocionado de compartir con ustedes algunos principios, tendencias, ideas y entusiasmarlos con el gran mundo de la tecnología y el mundo de los negocios. Heráclito decía, no hay nadie que se bañe en un río 2 veces, porque el río cambia y las personas cambiamos. La única constante es el cambio y todos nosotros tenemos que estar preparados para eso. El mundo hoy en día está en una constante evolución y todos tenemos que reconocer que hoy en día el mundo ha cambiado. Cuando yo me voy hacia atrás y veo cuando venía creciendo, desarrollándome en la escuela, en la primaria, en la secundaria, y veo hoy lo que mis hijos están haciendo en la escuela, la forma de aprender es radicalmente diferente cómo mis hijos están viviendo este nuevo mundo. Diego, mi hijo de 14 años, en las cenas tenemos debates sobre China, India, y papá, ¿qué está pasando ahorita en Norcorea, por ejemplo, en Corea del Norte? Yo me acuerdo que a esa edad, en ese entonces, no hablaba con mis papás en la cena de qué estaba pasando en Corea del Norte. Y tampoco estaba pensando en qué está sucediendo en China. El mundo ha dado ese cambio radical. No solo desde el punto de vista del mundo de la tecnología, cambios en el aspecto social, económico. Ya hemos visto cómo este concepto de la globalización empieza a tener impactos gigantescos en la manera en que las organizaciones, los países, las regiones se tienen hoy que conducir. Hace muchos años atrás, ¿cuándo se iba a imaginar uno que un suceso en la bolsa en Europa iba a tener un efecto en la economía mexicana? Hoy en día tenemos que estar atentos y tener la disponibilidad y reconocer que el mundo está cambiando a una velocidad acelerada y tenemos que tener las habilidades y tenemos que tener las capacidades para ir en esa transformación. Uno de los aspectos que más me fascina de este concepto de el mundo está cambiando es entender en dónde están las oportunidades. Si bien ahorita estamos viviendo una situación difícil económica en Europa, Latinoamérica es una tierra de oportunidades. Y dentro de Latinoamérica, México en particular es una tierra de oportunidades. Y tenemos que entender en dónde están esas oportunidades y qué tenemos que hacer como mexicanos en los próximos 5, 10 años, mañana, para que México sea esa potencia mundial económica y de desarrollo social, que seamos un ejemplo para la humanidad. México es una tierra donde hay tenemos grandes retos, sin duda alguna. Hay un país que está cambiando muchísimo, ahorita estamos viviendo un cambio mayor de índole política, hay una gran transformación social y sin embargo hay muchas cosas que tenemos que enfocarnos para que México sea esa potencia de la cual estamos hablando en el año 2050. Y ahorita vamos a desglosar algunos temas bien interesantes de qué es lo que tenemos que hacer para ser exitosos hacia adelante. Desafíos hay vastos, tenemos desafíos desde el punto de vista económico, educación, hay muchos temas que tenemos que resolver en México, el tema de los ninis, tenemos el acceso a las tecnologías a las pequeñas y medianas empresas, el cómo generamos más emprendimiento en nuestro país, cómo cerramos brecha social. Tenemos en México grandes retos también desde el punto de vista de personas con discapacidad, cómo somos una sociedad mucho más incluyente. En fin, podemos listar grandes cantidades de ejemplos de dónde nosotros hoy tenemos que hacer cosas diferentes. Nosotros como compañía, Microsoft, es una compañía que ha venido también en una constante
evolución. Y simplemente lo pongo como ejemplo, no es mi objetivo ahorita desglosar qué es lo que está sucediendo con detalle en la compañía, pero dentro de todo este concepto de transformación y de desafíos y de cambios, una compañía como nosotros, que nos dedicamos a la innovación, también estamos en un proceso de gran transformación. Yo tengo 19 años en la compañía y he visto grandes hitos en la historia de la compañía. Probablemente la primera fue cuando vino las primeras versiones de Windows, que fue una gran revolución en el mercado, en el cómo se usa la computadora personal. Después vinieron tecnologías en 1995 como Windows 95 y vino a transformar nuevamente la historia de la compañía. Y luego tecnologías como Xbox, más enfocado hacia el sector del entretenimiento. Sin embargo, no estamos solos, el mundo se transforma, nacen y surgen nuevos movimientos, nuevas compañías, nuevas ofertas, y empieza un gran reto para nuestra compañía. Vienen tecnologías como Google, viene Apple al mercado, viene Facebook, y eso nos lleva a nosotros a repensar si la visión y la misión que tenemos sigue siendo vigente y qué tenemos nosotros qué tenemos que nosotros hacer diferente, aprender, aceptar que no estamos solos y transformarnos. Y yo diría que estamos en medio de una gran transformación hoy en día en nuestra organización. Hoy en día Microsoft, a pesar de que mantenemos nuestra misma misión de ser una compañía cuyo objetivo es ayudar a realizar el máximo potencial de las personas y las organizaciones a través del uso de la tecnología, nuestra visión cambió radicalmente. Seguimos siendo en el núcleo una empresa que desarrolla software, eso es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, ahora decimos que somos una compañía de servicios y de software. Es decir, el software entregado como un servicio y ese servicio que se consume a través de una nueva generación de dispositivos, que esa es la nueva tendencia en la industria, ¿no? Telefonías celulares, tabletas, automóviles, llámese dispositivos más allá de la computadora personal. Videojuegos. Entonces, toda esa transformación nos está llevando a replantear mucho lo que nosotros estamos haciendo dentro de la industria y de alguna manera generar beneficios de valor agregado a las organizaciones en México a un siguiente nivel. Dentro de este gran cambio y esta gran transformación, creo que vale la pena notar algunas megatendencias que están sucediendo en la industria. Voy de alguna manera aquí a priorizar en 4 grandes tendencias. Hay N tendencias, pero hay 4 tendencias que son críticas y que están haciendo transformaciones de gran magnitud hoy en día en los países y en las organizaciones de todo tamaño y también en el sector del consumidor. En nuestra industria, todas estas tendencias van a hacer que para el año 2020 la industria de tecnologías de la información crezca casi en un 80%. Es uno de los cambios mayores en los últimos 50 años. Los cambios que vamos a ver en los próximos 10 son mayores a los últimos 50. De ese nivel es la transformación. Toda esta proliferación de nuevas tecnologías, dispositivos, vamos a hablar de esto, teléfonos inteligentes, tabletas, nuevos factores de forma en laptops, computadoras personales, automóviles que están conectados el 100% de su tiempo ya a la red, ya hay refrigeradores, ya hay estufas, en fin, ya este concepto de estar siempre conectados nos lleva a reentender este concepto de la movilidad que se vuelve muy crítico para las organizaciones. Hoy los jóvenes y cada uno de nosotros lo que queremos es estar siempre conectados, ¿sí? Quiero saber ahorita qué está pasando en mi oficina, abro mi celular, llego a casa, prendo la computadora de la casa o prendo mi consola de juegos y quiero estar recibiendo el email. Entonces, el concepto de movilidad está transformando drásticamente la industria. En los últimos 12 meses, en México, las organizaciones mexicanas han incrementado en más de la mitad sus presupuestos de inversión en aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles, de alguna manera, nos llevan a otra gran necesidad en la industria. Casi al 80% de las aplicaciones móviles que ustedes tienen hoy acceso están conectadas a la nube, es decir, algún tipo de servicio en el Internet, ¿no?
Y este tipo de servicios está evolucionando rápidamente en el cómo nosotros tenemos acceso a la información, y esa es la segunda gran tendencia, consecuencia de esta proliferación de nuevos dispositivos, que es el concepto del cómputo en la nube. Y en el cómputo en la nube hay empresas que están haciendo inversiones billonarias en este sentido, y esto es algo que va a seguir creciendo exponencialmente en los próximos años. Ya se hablan de conceptos de zettabytes, que son miles de millones de terabytes. Es un concepto inimaginable antes. Imagínense que hoy pueden ustedes apilar DVDs desde la Tierra hasta la Luna y de regreso, y ese es el nivel de almacenamiento que se está generando todos los días en el planeta Tierra. Es una cantidad de información impresionante. Entonces, este concepto de movilidad y cómputo en la nube están de alguna manera interrelacionados, y este uso masivo de la información, todo este acceso desde que bajamos una aplicación para el cine o para el banco, o imagínense una aplicación de CRM en tu celular, o imagínense una aplicación para poder pedir mis datos de mi licencia, de mi pasaporte, o para ver mis calificaciones en la universidad. En fin, todo eso está generando volúmenes de información sin precedentes. Ya puse el ejemplo. Y eso nos lleva a esa gran tendencia ahora de la inteligencia de negocios. En la industria, el mundo lleva muchos años hablando de inteligencia de negocios, pero no es sino hasta ahora que verdaderamente las tecnologías que están saliendo al mercado nos están llevando verdaderamente a revolucionar este concepto de sacar y hacer análisis muy complejos de grandes volúmenes de información y entregar información al consumidor o al tomador de decisiones de una manera muy rápida y ágil. Y hay otro fenómeno sumado a todo esto, que es el fenómeno de las redes sociales. Hoy en día, ustedes lo han visto y probablemente lo han hablado durante la semana, pero las redes sociales son hoy críticas, un concepto crítico para los jóvenes, para los consumidores y para las empresas. ¿Y qué está cambiando en el concepto de las redes sociales? Hoy se habla de fenómenos como Facebook o Twitter o Google Plus, o lo que está sucediendo en Skype. Y una de las cosas que está sucediendo es que todas esas necesidades que hemos venido creando como consumidores, ahora las queremos, pero emular dentro de las organizaciones. Es decir, este concepto de ser social, ¿cómo lo puedo llevar en mi organización a la realidad y volverme más colaborativo, generar redes, comunicarme más eficientemente? Y esto es en consecuencia de lo que está sucediendo con las generaciones que están ingresando nuevas a las organizaciones. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo con las generaciones. Entonces, estas cuatro tendencias son críticas hoy para un director general, un director de mercadeo, un director de finanzas, de recursos humanos. Es decir, no solamente de tecnología, sino de entender qué es lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías de la información, y esto cómo lo puedo atar a las diferentes necesidades de negocio que yo tengo en mi organización o en mi empresa o en mi emprendimiento, ¿correcto? Les voy a poner algunos ejemplos que creo que eso lo va a ayudar a ilustrar. Todos conocen a Volaris. Volaris es una empresa altamente tecnológica. Hace unos 3 años comenzamos una serie de conversaciones con ellos donde ellos quieren ser pioneros y líderes en el servicio al consumidor. Y todos los servicios, de alguna manera desde el concepto de cómo arquitectaron el uso de la tecnología de la información en Volaris, fue pensando en cómputo en la nube. Es decir, una premisa por la que queremos pasar en Volaris es no tener centros de cómputo, todos son servicios, y de esa manera tenemos que inclusive atender a nuestros mismos empleados. Ellos ahorita utilizan una tecnología de productividad de nosotros, se llama Office 365, que tiene videoconferencias, comunicaciones unificadas, correo electrónico, productividad, etcétera, etcétera, una serie de herramientas. Y esto lo que les ha permitido es generar ahorros sustanciales en tiempo, por supuesto, ahorros que se traducen en tiempo en el estado de pérdidas y ganancias, en ahorros financieros, en mayor eficiencia y productividad en sus comunicaciones, y sobre todo lo más importante para ellos es que las áreas de tecnología de información
no se dedican a la administración de las tecnologías de la información, sino a innovar en qué es lo que requiere el negocio y cómo pueden crecer el negocio y cómo pueden llegar a a generar nuevos servicios y productos para la aerolínea. Hoy en día hay, por ejemplo, kioscos. Todos los pilotos, las aeromosas y los empleados tienen acceso a kioscos de información. Tienen 2.300 kioscos donde en el momento en que el piloto aterriza puede ir a ese kiosco y puede recibir retroalimentación en línea del vuelo, por ejemplo. Imagínense eso, vía link, ¿sí? Antes el proceso de retroalimentación de ellos se podía llevar hasta varias semanas, incluso hasta meses, y eso han reducido drásticamente este tipo de soluciones. O simplemente cosas sencillas como el pago de nómina, ¿no? Y estoy viajando, quiero tener mi recibo de nómina, el recibo es electrónico, voy a un kiosco, veo mi información y listo, estoy del otro lado, ¿no? Son algunos ejemplos y esto de alguna manera, pues imagínense los beneficios dentro de la organización. Otro concepto, otro ejemplo es movilidad. Cuando hablamos de movilidad no me refiero solamente al uso del dispositivo, sino todo lo que implica el estar en un mundo que es movible, ¿no? Es decir, voy en el auto, estoy en casa, tengo acceso a la información desde mi sala o desde mi oficina y tengo acceso a la misma información. Y eso es una tendencia hoy, por ejemplo, en las grandes ciudades. Hoy en día en México, por ejemplo, en Microsoft, una de las cosas, de los retos que tuvimos hace unos 3 años, cuando abrimos el nuevo edificio de Santa Fe, había todo un proyecto de oficinas satelitales, es decir, tengamos una oficina en Santa Fe, pero tengamos una en el sur, tengamos una en la parte norte del país, en fin, todo un concepto sofisticado para que el empleado pueda llegar y conectarse en cualquier lugar. Cuando empezamos eso, yo le decía al equipo, ¿y para qué queremos oficinas satelitales si hay 300 VIPs, no sé cuántos Sanborns, Starbucks y lugares, y empieza a proliferar el uso de los espacios, el uso de Internet en cualquier lugar? Y la conversación es decir, bueno, sí, pero ¿qué hacemos para no perder esa cultura de que el empleado esté en la oficina? Es que ya el empleado no necesita estar en la oficina, el empleado necesita estar en donde más le convenga, con el cliente o con el socio o en casa, trabajando desde casa. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Y una de las cosas que descubrimos, al menos en Microsoft hay organizaciones que lo han aplicado diferente, que lo más importante era tener una cultura de meritocracia, es decir, objetivos muy claros y que la persona tuviera la libertad de trabajar como más les convenga. Había políticas en Microsoft, por ejemplo, de los viernes tarde libre. Y aquí entre nos, a una de las personas que más le molestaba la política de viernes tarde libre era a mi esposa. Decía, bueno, ¿por qué viernes tarde libre, no? ¿Y por qué no martes tarde libre? Yo le decía, pues, es que viernes, martes, ¿no? Es decir, ¿por qué no tarde libre cuando yo la necesite? ¿Sí? Correcto, es decir, en la oficina, en una oficina como Microsoft México, el promedio de edad de los empleados es de 35 años. Entonces tienes que ir viendo a los diferentes tipos de necesidades. Si el martes en la tarde quiero llevar a mi hijo a las clases de español, o tengo el miércoles que estudiar porque me inscribí a una maestría, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces cambiamos el concepto y creamos un concepto de política de flexibilidad flexible, se le llama así. La anécdota detrás de por qué el nombre es que cuando Recursos Humanos me trajo la nueva política no era flexible. Dice, esta es la nueva forma de trabajar, pero estas son todas las reglas. Le digo a mi director de Recursos Humanos, oye, pero esto no es flexible, yo quiero flexibilidad flexible. Y curiosamente así se le acuñó al programa y ahora se usa en todo Microsoft en América Latina. Es decir, el empleado está dotado con lo mejor en tecnología, tiene su teléfono inteligente, tiene su laptop y tiene la oportunidad de trabajar de donde él quiera. Desde casa, desde un café, puede ir a la oficina, puede no ir a la oficina. Y también ya no es mal visto, porque la cultura luego, ¿no? Dices, oye, Pedro no ha venido a la oficina. Eso también se eliminó dentro de la cultura y hoy trabajamos libremente desde donde nosotros creamos que es conveniente, siempre y cuando se cumplan con los objetivos. Otro ejemplo que me gusta mencionar mucho es tecnología y cultura. El Festival Cervantino, el Ministerio de Cultura hace unos años nos comentó que tenían que hacer un cambio radical
en cómo dan a conocer más México y lo que sucede culturalmente en el mundo. ¿Qué sucede culturalmente en México con el resto del mundo? Es curioso, pero en México estaba bastante separado el concepto de cultura y tecnología. Y lo que empezamos a hacer dentro del Festival Cervantino es acercar mucho la oferta del Festival Cervantino en servicios sencillos a través del uso del Internet. Entonces imagínense que yo estoy en Guanajuato y estoy en un concierto de guitarra clásica en un lugar muy exclusivo donde hay 200 personas. ¿Y por qué ese evento no lo pueden ver 10,000? ¿O por qué no lo pueden ver 120,000 personas en 29 idiomas diferentes al mismo tiempo? Entonces empezamos a crear este tipo de conceptos y el Festival Cervantino creció exponencialmente en visitantes virtuales, conociendo la oferta del Festival Cervantino y además haciendo más rica la experiencia de la gente que visitaba el Festival Cervantino a través de agendas electrónicas. El año pasado lanzamos que el Festival Cervantino fuera más responsable en el uso de papel, entonces que hubiera en lugar de agendas en papel, agendas vía web, las bajas a tu celular en diferentes tipos de aplicaciones, etc. Otro gran beneficio del uso de las tecnologías de la información. Consumo. En el consumo hay N cantidad de aplicaciones y este ejemplo, el que traigo aquí, es sensacional. Es un ejemplo que estamos haciendo con Coca-Cola en Corea del Sur. Y es un vending machine que le llaman, una máquina que entrega refrescos de nueva generación. Y este prototipo lo que hicimos es ponerlo en un centro comercial. De alguna manera, ¿qué hay detrás de este prototipo? Hay una máquina de refrescos con Xbox detrás y tiene una tecnología y un sensor de reconocimiento que es Kinect, que todos lo conocen. Entonces contratamos a una de las bandas más populares en el sur de Corea que se llama la banda 2PM, que es una de las más populares en este momento. Entonces vas pasando enfrente de la máquina y la máquina, el artista te llama la atención, te acercas a la máquina y la máquina te invita a que hagas algo similar a lo que está haciendo el artista en la pantalla. Entonces empiezas a imitar los movimientos, la máquina te felicita y te regala una Coca-Cola, ¿no? Entonces, una forma nueva de promover el consumo. Corre video. ¡Wow! Una nueva forma de hacer marketing. Ese es el tipo de ejemplos de cómo ahora todas estas tendencias las empieza uno a combinar con los negocios y empiezan a generar cambios interesantes en los cómo podemos acercarnos a los consumidores. Lo que más me motiva es pensar en nuestro México en los próximos años. Adoro mi país
Y cuando escucho todos estos análisis de dónde está la perspectiva de nuestro país, me emociona estar aquí. Y me emociona ser protagonista del cambio, me emociona el pensar que con mi trabajo y con un granito de arena todos los días podemos hacer que México sea ese país que todos soñamos, y esa potencia en el mundo. Y es interesante ver lo que está sucediendo ahorita y los análisis, los comentarios que hay detrás de nuestro país. El Banco Mundial está pronosticando crecimientos importantes en América Latina, ¿no? 3.5% para este año. Varían entre 3.5 y 4% de crecimiento anual. El Fondo Monetario espera un crecimiento de aproximadamente 4.2% en Latinoamérica en el resto del año. Y México no se queda atrás. México, la perspectiva que hay con todos los cambios, transformación, nuevas reformas que están sucediendo en el país, la expectativa es muy interesante. Hay varios estudios, hay dos que me llamaron la atención, uno de Goldman Sachs, donde hablan de cómo México se convertirá en la séptima potencia en el mundo para el año 2020. Y de alguna manera México podría representar el 7.8% del Producto Interno Bruto Mundial para ese entonces, lo cual, wow, son cifras sorprendentes. El Foro Consultivo y Científico señala que de haber mayor inversión en tecnología, en innovación, cuidando, por supuesto, el crecimiento del tamaño de la población, factores como el bono demográfico, México podría convertirse en la quinta economía para el año 2050, lo cual eso es bastante alentador para nosotros. Por supuesto, tenemos que hacer y tomar las acciones correctas. Y esto habla del mundo de posibilidades y de las grandes transformaciones que hoy tenemos que hacer en nuestro país para que esto sea una realidad. Ahora, para que esto sea cierto, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí quiero cambiar un poco el giro de mi conversación con ustedes, y es hablar de ustedes, de los jóvenes. Para que México sea exitoso y esto sea una realidad, tenemos que ser exitosos con los jóvenes. Y lo han ustedes escuchado hablar, el bono poblacional, el bono demográfico en México ahorita es histórico. Tenemos 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los planteamientos? Tenemos más de 4 millones, fíjense, somos 112 millones de mexicanos, 36 millones de jóvenes, y oficialmente existen en el país casi de 5 millones de unidades económicas formalmente constituidas en el país, entre lo que son pequeña y mediana empresa y emprendedores. Existen 40,000 organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, que comparativamente con otros países de América Latina es muy bajo este número. Veía algunas estadísticas recientes del Instituto Mexicano de la Juventud. En Puebla hay más de 1.500.000 jóvenes hoy en día. De 67 de cada 100 no estudian licenciatura. 2% de los jóvenes están inactivos de los 14 a los 29 años de edad, aquí. El 10% entre 14 y 29 años de edad tiene la intención de poner su propio negocio. O sea, hay un gran espíritu por el emprendimiento, y aproximadamente el 27% de los jóvenes aquí tienen acceso al Internet. Curiosamente, estos estudios comparan varios estados de la República, y Puebla es el que más reporta crecimiento del uso del Internet y de los jóvenes haciendo actividades relacionadas con el Internet en su día a día. Otro tema preocupante para nosotros, de largo plazo, es que el 43% de los jóvenes mexicanos viven en pobreza, y todo este concepto de la deserción, ¿no?, de los famosos ninis, que se está de alguna manera exponenciando. Hoy al día la cifra oficial son 7.2 millones de ninis. Entonces, ahí hay conceptos interesantes de cómo con tecnología, cómo con buenas soluciones, con gente bien preparada, podemos hacer grandes transformaciones para los jóvenes. Ariel, que es nuestro director de educación en Microsoft en México, nos ha hecho mucho énfasis en algunas problemáticas que se viven en México. Por ejemplo, sencillas
entre comillas, de entender, complejas de resolver. Ejemplo, que haya jóvenes que no pueden estudiar hoy en día la preparatoria porque no hay un espacio físico en las escuelas. Dices, wow, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Qué pasa si le damos educación en línea a estos jóvenes, correcto? Entonces evitaríamos que muchos jóvenes se quedaran de estudiar y podrían ir a un centro comunitario tecnológico, podrían ir a un café internet o ir a una escuela que sí tiene acceso a tecnología por las tardes y tomar su bachillerato, ¿correcto? Entonces es un tema más de modelo, ya no tanto de tecnología, porque las tecnologías, ya hay unos ejemplos, nos ayudan a escalar y a pensar de una manera diferente. Algo importante entender cuando hablamos de los jóvenes es hablar de generaciones. No es trivial hoy en día para las organizaciones el cómo tenemos que de alguna manera, es una habilidad del futuro, es una habilidad de los líderes de cómo pueden coexistir diferentes generaciones. Todos tenemos diferentes entendimientos, vivimos diferentes momentos y ahorita hay 5 generaciones que están coexistiendo. La primera generación se le conoce como la generación de los tradicionalistas. Los tradicionalistas vivieron temas como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y vieron nacer tecnologías como el fax hace muchos años. Muchos de los que están aquí probablemente nunca han visto un fax, me imagino que solo en películas. Segunda generación son los baby boomers. Los baby boomers, algo que ellos vivieron muy de cerca fue, por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy y vieron nacer la computadora personal hace muchos años atrás. Existe la generación X. Por ejemplo, vieron la caída del muro de Berlín, vivieron muy de cerca los ataques del 11 de septiembre y vieron nacer otros fenómenos en la industria como Google o como Facebook, ¿correcto? Es un momento donde nacen este tipo de nuevas compañías. Y existe una nueva generación, se le llama la generación la generación 202, que es una generación que se le conoce como los chavos hiperconectados, ¿sí? Nacen y tienen ebooks todo el tiempo, traen un celular, bajan música digital, leen digital, compran el boleto del cine digital, en fin, están siempre conectados y es una nueva generación, está naciendo, está creciendo, pero traen totalmente otro concepto en la forma de pensar. Entonces, aquí el reto es qué tenemos que hacer. Es decir, ya hablamos de negocios, ya hablamos de tecnología y jóvenes. Tenemos que dar mayores oportunidades a los jóvenes, pero también nos tenemos que saber cómo coexistir con diferentes generaciones. Y esto me lleva a un concepto de qué se requiere de habilidades en los líderes del futuro. Y tuve una lectura hace unos 6 meses atrás, bien interesante, de un estudio que se hizo sobre qué se va a necesitar en las organizaciones del futuro. Es decir, cuáles son las características del líder del futuro. ¿En qué se van a estar fijando las organizaciones en el año 2020, en ese futuro que ahorita estábamos visualizando? Déjenme compartirles algunos conceptos de este liderazgo del futuro. Uno es, los jóvenes tienen que desarrollar una agilidad cultural. ¿Sí? El que no estamos solos, pertenezco al mundo, chavos globalizados, conozco China, conozco India, sé qué está pasando en otras partes del mundo. Bien importante, y con esa habilidad de interrelacionarse con otras culturas. Número 2, colaboración sin fronteras. Es decir, no trabajar de manera aislada, trabajar en trabajos en equipo, y no solamente trabajo en equipo aquí conmigo, sino cómo me abro fronteras para resolver problemáticas de índole global. Tercero, ser una persona reconocida por el desarrollo de talento. Es decir, una de las problemáticas que se van a tener hacia adelante es que va a crecer significativamente más rápido la brecha de habilidades que hay en la industria. Es decir, el mundo está cambiando, que no te da tiempo simplemente con ir a la universidad en aprender todo lo que está sucediendo. Te tienes que mantener al día y eso va a ser un concepto moderno.
tienes que ser sabio en generaciones o entender este concepto de las generaciones. Es decir, llego a una organización y tengo que saber detectar a las generaciones que coexisten conmigo para poder generar procesos de cambio. Algo bien importante es la proeficiencia digital. Esto es decir, se exige que los jóvenes y las nuevas organizaciones conozcan de tecnología, tendencias, redes sociales, movilidad, en fin, todos los conceptos que hoy estamos hablando. Otro tema que me pareció apasionante en este libro es hablar no del IQ, sino de la inteligencia emocional. Y es todo un concepto nuevo que se está desarrollando, es el cómo me conozco a mí mismo, cómo manejo mis emociones, cómo reacciono ante situaciones difíciles, generar habilidades como la resiliencia o la facilidad de manejo del cambio, cómo manejar grandes niveles de ambigüedad en las organizaciones, por ejemplo. Pensar en múltiples horizontes, no pensar de corto plazo, largo plazo, ser innovador y tener una comunicación inspiracional. Entonces, son algunos detalles. El libro se llama 2020, ahorita les doy lo escribió uno de los coautores, trabajó en General Electric por muchos años y se llama The Leadership of the 2020. Al rato les paso bien o les dejo por correo los autores y los detalles del libro. Y con esto quiero ponerles algunos ejemplos de cómo nosotros creemos darles algunos ejemplos reales, cómo podemos ayudar a resolver esta problemática de los jóvenes de nuestra perspectiva y qué estamos haciendo. Corre video, por favor. Opportunity. It's a set of circumstances that makes it possible to succeed, like the chance to start from scratch and build something great, the chance to take something simple and make it something fantastic, the chance to take the norm and make it a little bit different, the chance to succeed or fail, the chance to seize the aha moment, whenever it is and however it comes. But today, there's a divide, a growing boundary between youth who have opportunity and those who don't, a lack of education, skills, and experience, denying millions of young people around the world the chance to chase their dreams. If this gap keeps growing, the world could miss out on some pretty amazing ideas. Through Microsoft YouthSpark, we are enabling today's youth to make a real impact for a better tomorrow, empowering a future and careers that they can love, not settle for, so that all, not some, get the chance to succeed. Join us. ¿Cómo impulsamos el talento? Es uno de los mayores retos. Educación formal, educación técnica, en fin, cómo de alguna manera podemos ayudar a los jóvenes a desarrollarse reconociendo reconociendo sus habilidades y su potencial. El mayor reto está en hablar de generación de oportunidades. Uno de los conceptos que hemos venido nosotros estudiando en los últimos años es cambiar esta idea de la brecha digital o la inclusión social y hablar de la brecha de oportunidades y ponerlo en positivo de generación de oportunidades. Y ese es un cambio sustancial que estamos haciendo en nuestro modelo de pensamiento. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para acercarte a ti, Pedro, a ti, María, a ti, Juan, mayores posibilidades de hacer algo que a ti te guste, que te apasione y que pueda cambiar tu vida? Hicimos todo un análisis en el mundo y hemos lanzado una nueva iniciativa global para poder hacer un impacto en 300 millones de jóvenes en los próximos 3 años. Y en México estamos poniéndonos una meta ambiciosa de 20 millones de jóvenes. A este programa le estamos llamando la chispa de los jóvenes. Y este programa de la chispa de los jóvenes incluye muchas cosas. Estamos de alguna manera reestructurando parte de nuestras iniciativas de inversión social que hoy ya tenemos. Por ejemplo,
el acceso a centros comunitarios tecnológicos para las personas que hoy no tienen acceso a tecnologías de la información en casa, por ejemplo. Los programas que tenemos con las universidades para fomentar innovación, fomentar emprendimiento, el poder crecer más rápidamente el número de emprendedores que hay en nuestro país. Ya vieron el número de empresas formalmente constituidas versus el número de jóvenes, pues hay que hacer algo drástico diferentes. Entonces, estamos creando programas, un programa que me entusiasma mucho, que lanzamos hace 6 meses como un prototipo que se llama Innovación para hacer el bien, donde sentamos, basado en las metodologías que tenemos, a los jóvenes a crear ideas de qué problemáticas ven ellos en su realidad y cómo las resolverían y cómo traducirían eso en una oportunidad de emprendimiento para ellos. Y ha sido fascinante ver el resultado. Hoy tenemos más de 2.200 empresas en Microsoft México en fases de incubación. Tenemos un proyecto donde si ustedes son jóvenes que deciden emprender y tienen una empresa de base tecnológica, Microsoft les da gratuitamente toda la tecnología por 3 años hasta que su empresa empieza a levantar, y además se les acerca a otro tipo de programas de financiamiento con empresas que se dedican a este tipo de apoyos dentro de la industria. Todo esto lo estamos englobando en nuestro programa de inversión social en el país, que se llama Elevemos México. Elevemos México hicimos toda una reestructura de nuestro proyecto social, y el foco número 1 es jóvenes, desarrollo económico y educación. Esos son los 3 vectores que ahora estamos buscando dentro de las inversiones que estamos haciendo en este sentido. Y dentro de ese tema, hay un tema en particular, y el doctor Derbez, bastante enfático conmigo en esto, en no descuidar la parte de la discapacidad en nuestro país, ¿no? Y en estos programas, este tema de la discapacidad que veía en los datos del INJUVE, en Puebla está cerca del 6-7% más o menos la discapacidad, en la Ciudad de México está cerca del 9%, me llamó la atención que en el Estado de México está en el 12.5%, diferentes tipos de razones. Entonces, dentro de estos proyectos y programas nos estamos asegurando que también tengamos que abrirnos para generar oportunidades para todos, que sea verdaderamente incluyente. Tenemos centros comunitarios tecnológicos para personas con discapacidad. Hace ya vamos para la segunda generación, creo que doctor, con la Fundación Illumina, lanzamos con la Universidad de las Américas y Microsoft un programa para certificación para personas débiles visuales o con discapacidad visual, y generar certificados en tecnologías de la información. Yo soy consejero de una fundación que se llama Ojos que Sienten, y ayudamos a los chicos a aprender a tomar fotografía, los jóvenes ciegos a tomar fotografía. Y es impresionante la transformación que estamos viendo en ese sentido. Entonces, estamos tratando de capitalizar y evolucionar todos estos cambios. Estos son algunos de los ingredientes. Hay muchos ejemplos que les puedo tomar. Tomé este ejemplo de Nix, una empresa que se llama Software y Tecnología. Es un chavo que se llama David Casillas. Creó una empresa dentro de estas 2.200. Creó una solución que se llama Ixchel, no la pronuncio muy bien, IXCHEL, Ixchel. Y esta solución es para poder ayudar a la rehabilitación con personas con ciertos niveles de discapacidad, distrofia muscular. Generan a través de Windows y Xbox y Kinect una aplicación que detecta 23 puntos críticos en la terapia de rehabilitación de un chico con discapacidad, y toda esta tecnología se está poniendo en los centros Teletón a nivel nacional y en muchos otros centros. ¿Por qué hizo él eso? Porque las tecnologías que existen hoy de robótica para rehabilitación son muy costosas. Hay robots que cuestan hasta $1 millón. Entonces, imagínense las personas que se dedican a eso, pues no hay forma de pagar $1 millón. Entonces, estamos impulsando mucho la innovación en esas áreas donde hacen sentido, y él tiene su empresa y se dedica a 2 cosas: cultura y personas con discapacidad. Se me hizo un ejemplo
padrísimo, y como este hay N cantidad de ejemplos. Estoy seguro que aquí hay N también jóvenes que están emprendiendo y haciendo la diferencia. Ustedes son los que hacen la diferencia y ustedes son el futuro de México. Y para comenzar a cerrar, leíamos en estos días un quote, una frase bien importante en febrero de Thomas Friedman que me llamó mucho la atención. Fíjense lo que este señor dijo. Dice, en India la gente pregunta sobre China y en China la gente pregunta sobre India. ¿Qué país será el más dominante económicamente en el siglo XXI? Yo sé la respuesta. México. Thomas Friedman. Thomas Friedman. Y eso, cuando leí eso, dije, de aquí soy. Ahora sí que, ¿no? Y a bailar. Y realmente eso es lo que todos tenemos que hacer. Tenemos que energizarnos, tenemos que creérnosla y tenemos que hacer cosas diferentes. Cosas que nos hagan cambiar, que nos hagan vibrar. Todos los días levantarnos con la mejor actitud y decir, ¿qué puedo hacer yo para generar el cambio? ¿Qué voy a hacer diferente? Y esa es la actitud de hoy. Esa es la actitud de hoy. Para transformar vidas, para transformar países, para transformar familias. Tenemos que tener la actitud. Y los dejo con 5 recomendaciones que para mí han sido muy útiles y que creo que los jóvenes las tienen que vivir con muchísima pasión y entusiasmo. Uno es, aspiren en alto, piensen en grande, no se limiten. La mayoría de las barreras que encontramos en el día a día son autoimpuestas. Piensen en alto, donde pongan la mira, ahí es donde van a alcanzar su meta. Si la ponen alto, van a llegar alto. Si la ponen abajo, van a llegar abajo. Piensen en alto. 2, vivan con el corazón. Vivan con el corazón. Una vez que definan su propósito y su misión en la vida, vivan con eso. Aférrense a esa misión. Aférrense a esa visión. Hagan cambios transformacionales. Inspiren a las demás personas para triunfar. No te des por vencido. Y para verdaderamente entender esto, hay que saber hablar de persistencia, porque la vida no es fácil. La vida está llena de retos, como ya lo vimos, retos, desafíos, y a esta edad ustedes tienen los suyos, cuando se casen tienen sus retos, después vienen otros retos, y bien, esto no acaba. ¿Cómo logro salir adelante? Cree en ti, autoconfianza, respeto a ti mismo. Ese es el mayor blindaje que tenemos todos para evitar los vicios, los problemas. Crean en ustedes. Crean en su impacto. Hay personas que tienen capacidad de impactar a 5 y está bien. Hay gente que tiene la capacidad para impactar a 10, a 15, a 20. Hay gente que puede ser presidente, hay gente que no. Pero pues, todos tenemos un círculo de influencia. Todos. Y empieza desde que nos levantamos. ¿Qué van a hacer con esa persona al lado? Y sé positivo. Sé positivo. No conozco ningún cambio transformacional en el mundo que venga de malos pensamientos. Con esto los dejo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Estoy bien, gracias. A continuación iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas, moderada por el doctor Luis Felipe Luna Reyes, profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Ya me asustó con ver toda la... Yo estoy más asustado que tú porque necesito un aparatito como ese del video para ver si podemos acomodar tanta pregunta. Nada más hacer de aquí para allá. Pero bueno, primero que nada, Juan Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esta presentación tan personal y tan profesional. Creo que todos hemos aprendido mucho y se refleja en la cantidad y en la diversidad de preguntas que hemos recibido. Entonces nos quedan aproximadamente media hora para platicar de todo esto, que de verdad, mira, nomás estoy aquí sacando montones y montones y montones. Entonces, aquí con el Surface de la mesa.
Iba a decir el iPad, pero sería no muy apropiado. Vamos aquí. Le voy a entregar mi Windows 8 aquí con todo gusto. Lo logré, ese era el plan. Sí, no, sí. Muy bien. No, mira, ¿qué te parece que empezamos? Porque hay algunas preguntas que tienen más que ver con tu carrera profesional. Sí, señor. Y entonces me gustaría que empezáramos platicando un poco por ahí. Entonces, las personas que nos acompañan, el público que nos acompaña, está interesado acerca de cómo fue que tú llegaste a trabajar en Microsoft, qué son las habilidades que fueron más importantes para que tú lograras este puesto, cosas como estas. Sí, gracias. Bueno, mira, fue una gran coincidencia para mí entrar a Microsoft. Yo primero me acuerdo que me fascinaban las computadoras. No había computadora en casa, no había computadoras en las escuelas, era muy raro. Había unas computadoras, se llamaban en ese entonces Commodore, algunas personas tenían las primeras computadoras XT, había una computadora que se llamaba Franklin, por ahí Thompson se debe acordar, unas computadoras muy pequeñas, muy hechizas en casa. Y yo me acuerdo que cuando iba yo a la preparatoria, después de muchos años de vivir fuera de México en el Caribe, había una academia de cómputo en el Metro Zapata. Y siempre lo cuento que pasaba por ahí, veía la academia de cómputo y yo decía, wow, y decían clases de WordStar, Lotus 1, 2, 3, WordPerfect. Y yo decía, wow, yo quiero estudiar ahí. Mi papá me decía, oye, pero pues, estás en la preparatoria. Y le digo, no, yo quiero estudiar ahí. Entonces me decía, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y en verano. Y ahí me metí a estudiar tecnología por primera vez y yo era feliz. De ahí tuve la oportunidad de terminando la preparatoria, de irme a la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Cibernética en la Universidad de La Salle. Y saliendo de ahí, estuve trabajando en una empresa se llama Novell y luego me fui a una empresa mía, Integración de Comunicaciones y Sistemas. Y me habla un amigo y me dice, oye Beto, estamos buscando personas para un empleo en Microsoft. Y yo le decía, Microsoft, y yo pues ya se escuchaba algo hablar de Microsoft en ese entonces, veía en las revistas, decía, mira, bueno, aquí está Bill Gates, no era la figura que es hoy día Bill Gates. Y le dije, oye, ¿qué se necesita para trabajar ahí? Bueno, pues se necesita muchas ganas, que te guste la tecnología, la innovación y romper paradigmas. Le dije, romper paradigmas. Entonces colgué el teléfono, déjame ver si conozco a alguien, le vuelvo a hablar y le dije, ya encontré a alguien, soy yo. Y me dice, pero tú tienes tu negocio. Bueno, dijiste romper paradigmas, voy a romper un paradigma. Si me va bien en el proceso, evalúo meterme a Microsoft y si no me quedo con mi empresa. Y así fue como entré a Microsoft. Hace 19 años, tomando este riesgo. Fue una decisión en ese entonces difícil. Tenía mi empresa, estaba contento con mi socio y con lo que estábamos haciendo y decidí dejar mi empresa. Me apasiona aprender. Es una industria que, a tu otra pregunta, requieres estar en constante aprendizaje, transformarte. Requieres habilidades de cambio, que ya hablaba. Esto es fundamental. La tecnología te tiene que gustar, si no, no puedes estar en empresas de este tipo. Tienes que saber trabajar mucho en equipo. Y mi pensamiento en ese entonces es muy diferente a lo que hago hoy como director general, ¿no? Donde más invierto tiempo hoy en día es en el desarrollo de mi gente, ¿no? Y ese es un aspecto que pues solamente con el tiempo lo va aprendiendo uno. Fíjate que relacionado con esas preguntas, yo contestaste, eres bueno porque has contestado a una buena cantidad en una sola respuesta, pero hay algunas otras que están bien interesados en saber cuáles han sido tus principales retos y si nos quisieras compartir alguno de tus fracasos que hayan marcado o cambiado tu vida profesional y cómo lo han hecho. Bueno, mira, el mayor reto que tengo hoy día es dentro de este cambio que se está viviendo en la industria, yo como responsable de Microsoft en México, es primero ser humilde y tener los pies en la tierra de lo que está pasando fuera de Microsoft, ¿no? La industria ha cambiado mucho para nosotros en los últimos años, ¿no? Y hoy hay una realidad que se llama Facebook, hoy hay una realidad que se llama Google, hay una realidad que se llama Apple, ¿no? Y hay otras tendencias, está Amazon y hay otras compañías. Entonces, en todo este proceso de retransformación que estamos viviendo nosotros, estamos generando trayendo una nueva generación de servicios para consumidores, empresas,
y reposicionar a Microsoft en ese nicho de innovación y de cambio es un proceso, ¿no? Y estamos haciendo muchas cosas, estamos contentos, pero no estamos satisfechos. Y yo te diría que ahí tengo ahorita andando un proyecto que se llama México, en inglés, en el corporativo lo presenté como la transformación de México, ¿no? Sumado a todas estas nuevas variables que estamos viviendo. Y eso implica, para que tengas una idea, cambiar capacidades de la organización, procesos, implica generar nuevas habilidades de mi gente en la organización, implica ver las cosas en una perspectiva diferente y ángulos que antes no lo hacíamos, implica que conozcamos al nivel de detalle que hoy lo hacemos, qué está haciendo Google, qué está haciendo Apple, qué está haciendo Facebook y qué cosas diferentes podemos hacer. Entonces yo te diría, ese es uno de los mayores retos. Fracasos, pues mira, hay muchos. Yo creo que es de donde más uno aprende. El que más me ha dolido así es un tema de el segundo año en mi gestión en México no fue bueno, no fue nada bueno. Y yo recuerdo que mi conversación con el vicepresidente regional y el presidente mundial no fue nada halagadora y motivadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el estilo de nuestras compañías, pues bueno, te tienes tú que autorranquear en una calificación y ellos tienen que ver si están de acuerdo con esa calificación. Es decir, yo creo que me saqué un 0 o un 10, ¿no? Ese proceso fue de mucho aprendizaje para mí y yo creo que ha sido uno de mis años más malos en Microsoft. Y bueno, y de ahí aprender y decir, bueno, así es la vida, aquí estoy, vamos a ponerle empeño y ganas y de aquí a transformarnos, ¿no? Pero para mí fue todo un suceso, ¿no? Fue todo un suceso porque yo traía en mi radar una idea de que muchas cosas se estaban haciendo bien, pero no estaba yo cumpliendo con otras expectativas. Muchas gracias. Oye, qué bueno que en esta pregunta anterior nos comentaste un poco acerca de cómo se convierte en un reto estos grandes competidores en el área de tecnología. Yo estoy de acuerdo contigo que todas estas empresas como Google, como Apple, como Facebook, todas están imponiendo importantes retos para empresas como Microsoft. Bueno, creo que todas están imponiendo retos a todas. Así es. ¿Verdad? Y tenemos una serie de preguntas que están asociadas con que nos puedas platicar un poco más acerca de lo que Microsoft está haciendo para hacerse diferente y ganar mercado o ganar posicionamiento comparado con todas estas otras grandes empresas tecnológicas con las que se está compitiendo actualmente. Bueno, es una gran pregunta, pero trato de simplificar. Mira, hoy Microsoft tiene ofertas que van desde sector consumidor hasta el sector de las grandes empresas, pasando por muy pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas y ahí adentro pues verticales de industria, ¿no? Sector financiero, sector educación, sector gobierno, energía, en fin, hay una gran variedad de aspectos que cubrimos. Esa es una parte del negocio. Otra parte del negocio de nosotros es, tenemos un área que se llama evangelización tecnológica y la gente que está ahí son evangelizadores tecnológicos que tienen que hablar de las tendencias nuevas, saber qué está haciendo Google, qué está haciendo Facebook, competir con todo esto y hacer nuestra propuesta de valor nueva. Lo dije hace un rato, Microsoft de ser una empresa de software está transformándose a una empresa de servicios y de dispositivos. Y ahorita aquí es donde viene la mayor implicación para nosotros. Imagínate que ustedes como consumidores, hace 5 meses atrás, para adquirir una tecnología como Office, tenías que ir a una tienda de consumo y pagar 4,000 pesos, ¿correcto? O 4,000, 5,000 pesos. O tenías que pagar por una licencia para estudiantes de 1,200 pesos. Y es la forma en cómo tú adquirías la tecnología. Imagínate que decimos, eso tiene que cambiar. Y de alguna manera esos modelos se tienen que transformar a un modelo de servicio en línea, pago por uso y un modelo de suscripción. Entonces, hoy en día el nuevo Office se adquiere por 1,000 pesos al año y tienes derecho a usarlo en 10 dispositivos diferentes, iPhones,
iPads, Windows, etc. Entonces, reconocer que el mundo ha cambiado, ¿correcto? Entonces, el modelo para nosotros se está transformando radicalmente en ese sentido. Y eso creemos que nos va a dar un pie diferente en la estrategia, porque por otro lado, Microsoft tiene otro problema que es la piratería. 95% del mercado utiliza Office pirata, imagínate eso, ¿no? Entonces, esto de alguna manera vuelve mucho más accesible los modelos. Te voy a poner otro ejemplo. Las pequeñas y medianas empresas, de las 5 millones que mencioné, solo 1 millón tienen acceso a una computadora. Entonces, las empresas pequeñas y medianas están preocupadas por tener su propia infraestructura, administrarla y generar soluciones. No tienen dinero para eso. Entonces, si aprovechamos todos estos modelos de economía de escala, acabamos de lanzar un modelo que por solo 105 pesos al mes, un pequeño empresario tiene acceso a 25 gigabytes de almacenamiento que se puede extender, tiene minutos de habla en Skype, tiene tecnologías como Link para videoconferencias, tiene una página web para la empresita y tiene su correo @laempresita.com. Y eso le cuesta 105 pesos al mes. Si tengo 5 empleados, 105 por 5. Si al segundo mes se me fue un empleado, pagas 105 por 4. ¿No? Muy sencillo. Entonces, pongo esos dos ejemplos porque son transformacionales. Estamos cambiando la oferta con innovación y tecnología nueva, los modelos de entrega, adiós esquemas de licenciamiento y ahora modelos de suscripción. Y una nueva generación también de valores agregados. Por ejemplo, en el consumidor es muy diferente o en el sector educación porque nuestra óptica es más de inversión social, ¿no? Hay tecnologías como Office 365 que a las universidades eso no les cuesta, ¿no? Bueno, les cuesta en el sentido de que hay que invertir, hay que hacer un cambio, hay que educar, pero no les cuesta el pago de esa infraestructura, ¿no? En el consumidor hay servicios de valor agregado en Windows ahora, por ejemplo, que es un cambio mayor. O sea, lo que están viendo ahorita en Windows 8 es solo el inicio de una nueva era de Microsoft. Y no les puedo decir muchas cosas más, pero ahorita vienen grandes anuncios en los próximos 12 meses detrás de todo el nuevo lanzamiento de Windows 8, Xbox y nuevos futuros servicios a futuro. Muchas gracias. Fíjate que qué bueno que terminas comentando con estos nuevos servicios que tienen para las pequeñas y las medianas empresas, porque yo estoy convencido que de alguna manera todas estas empresas deberían de poder tener ventaja y como esta gran división digital entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Pero en un proyecto en el que estuve trabajando hace unos años, platicando con el director de Economía Digital, Sergio Carrera, probablemente tú lo conoces, que ahora está como director ejecutivo en Infotec. Sí. Platicamos como 1 hora, dijimos, ¿cómo hacer para que las empresas pequeñas contraten, ¿no? Uno de sus empleados más allegados decía, yo no he logrado convencer que mi mamá compre una computadora para su tienda. ¿Pero Así tu que mamá no tiene sirve para Windows nada. 8 o no? No, la mamá de aquel Ah, hombre. no, parece. Mejor no te digo. Una ahorita para apuntar y vamos a... Mejor no te digo qué tienen. Pero entonces, no, tienen Está hablando de tecnología. Exacto. Entonces, porque una de las preguntas habla exactamente de que hay una percepción que indica que la tecnología es cara para las pequeñas empresas. Y a veces las pequeñas empresas no son tan pequeñas. Recuerdo hace 1 año y medio platicando con alguien del sector de la construcción que exactamente me decía, es que nuestros afiliados no compran tecnología porque es carísima. Imagínate, alguien acaba de comprar un software que le costó 300,000 pesos o algo así. Y le dije, bueno, ¿y qué porcentaje de sus ventas es eso? Dice, no es ni el 1% anual, pero es carísimo. Entonces, realmente cuando lo ves en términos relativos, probablemente no sea tan costoso. Y la pregunta quizás que está asociada con estas, ¿cuáles son los beneficios? A lo mejor es que no hemos logrado, los que creemos en las tecnologías, vender esos beneficios e impactos que podrían tener las tecnologías. Entonces me gustaría que nos platicaras, después de esta larga introducción, ¿cuáles son tus perspectivas de los principales beneficios e impactos que las pequeñas y medianas empresas
pueden tener al adquirir y usar tecnología sobre todo. Sí. Mira, déjame comentar con un cambio de paradigma que hicimos ahorita en la industria hace un par de años, teniendo precisamente las conversaciones con el gobierno federal, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque hoy en día cuando hablamos de soluciones tecnológicas, déjame ponerte 3 componentes que hay que resolver técnicos, que son muy importantes. Uno es el dispositivo, ¿okay? Ya sea que estés usando un smartphone, que es la nueva tendencia, estés usando un dispositivo híbrido como este, ¿no? Es una tableta o es una computadora personal, o estés utilizando una computadora personal, ¿correcto? 2, el ancho de banda, la banda ancha, ¿no? El servicio de conectividad, que hoy en día pues, no puedes concebir una nueva generación de servicios si no tienes acceso a la banda ancha. Y luego 3, los servicios, ¿no? La nueva generación de servicios. Y eso en combinación, a tu pregunta, es lo que tiene que ser asequible a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, hay una barrera, hay una serie de combinaciones de cosas que hemos descubierto, donde primero hay una barrera y miedos, como tú decías, ¿no? Oye, híjole, yo no quiero usar la computadora, no sé qué va a pasar, dónde está mi información, hay que romper una serie de barreras, y ahí es educación, mucha educación. El mismo Foro Económico Mundial, cuando nos compara, dice: en México faltan habilidades tecnológicas, no solamente a nivel de universidades preparatorias, sino que cualquier persona tenga acceso a las tecnologías de la información. ¿Por qué es importante eso? Porque mucha gente, su primer acceso a la computadora hoy en día es el celular. El celular está siendo muy transformacional. Ahora, de hecho, en México es la primera vez en toda la historia que se embarcan más dispositivos inteligentes que computadoras en un periodo de 12 meses. ¿Sí? Entonces, ya no podemos olvidarnos de eso. Entonces, uno es dispositivos que sean más atractivos en costos, financiamiento. Por ejemplo, financiamiento que puede ser en alianza con las empresas de telecomunicaciones o con las mismas secretarías de Economía, con los bancos, con los NAFINSAS, con los Banamex. Es decir, el producto, hoy en día, los productos más asequibles que existen en la industria, buenos productos, están alrededor de los $250. Pero todavía tienes un tema ahí de una barrera que es tecnológica. Es decir, una pantalla de buena calidad de la industria no la puedes hacer por menos de $100. ¿Sí me explico? Entonces eso se está resolviendo de una manera rápida. Banda ancha, y con la reforma de telecomunicaciones esperamos que México deje de ser el penúltimo país en costos, porque eso es, y luego servicios de nueva generación como los que estoy hablando. El experimento que te comenté que hicimos no es un experimento, es una inversión. En 12 meses logramos la suscripción de más de 100,000 empresas, en 12 meses. Y eso nunca había sucedido en nuestro país. Entonces ya nos dimos cuenta que con la combinación del servicio como una renta, $105 al mes, dando una opción de pago de banda ancha muy asequible más el financiamiento del equipo, sí se pueden hacer soluciones que puedan escalar y que más gente tenga acceso. ¿Tú crees que las personas están entendiendo? Porque una de las grandes discusiones del software como servicio es exactamente que el software nunca es tuyo. Así es. Entonces, ¿cuál es tu percepción de qué tanto están entendiendo todas estas personas que se están embarcando, que en un año se van a quedar sin nada? Pues y mira, que tendrían que volver a pagar es una transformación del modelo. O sea, tienes luz porque la pagas, tienes agua porque la pagas, tienes un servicio porque lo pagas. Entonces, es decir, y esa es la analogía. Y si quieres irte a un servicio elite de televisión, pagas servicio de paga de televisión alta definición y eso te cuesta, ¿correcto? Entonces, de alguna manera hay ciertos modelos en la industria que ya entienden eso. El consumidor o el usuario ya entiende eso. Y nosotros tenemos que hacer que esto se comprenda de esta manera. Es decir, y ahorita traemos una serie de iniciativas donde estamos educando a las empresas, a las asociaciones, a las cámaras, a los gremios, que vean todo este concepto del cómputo en la nube como el concepto de te entrego luz, te entrego agua, te entrego una serie de servicios. Se pagan, te doy el servicio, no se paga, no está el servicio, ¿no? Hay otros conceptos ahí sociales que se resuelven de una manera diferente, ¿no? Que en eso estamos también haciendo apuestas diferentes. Ahorita, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay una tecnología en México
Hay una tecnología en el mundo que en México se usa muy poco, nosotros estamos tratando de influenciar, que se llama espacios en blancos, white spaces, que es para utilizar las frecuencias no utilizadas de televisión. Está comprobado que si utilizas esa tecnología, reduces casi en un 80% el acceso a la banda ancha. Y creemos que en áreas rurales y en áreas de conectividad, por ejemplo, para colegios, centros comunitarios y hospitales, es la solución que más hace sentido para un país como México. La barrera no es costo, es la legislación. ¿Cuál es tu opinión de este? Porque varias preguntas tienen que ver exactamente con este acceso a la banda ancha en México. Me gustaría aprovechar para saber qué opinas tú de este proyecto del gobierno federal, de crear estas redes estatales de salud, de educación. ¿Tú crees que esto podría ser también un factor que contribuya a mejorar el acceso? Mira, yo estoy como ahorita presidente de la MITI, de la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información, muy contento con la nueva reforma de telecomunicaciones. Y creo yo que nos hacía falta una transformación de esa magnitud. Ahora hay que llevarla, los cómos es lo que tenemos que abogar porque se hagan de la manera correcta, pero sin duda, si se hacen bien las cosas, va a haber fomento a la competencia, que eso es lo que se requiere de manera urgente. Y hay una combinación entre la inversión de la empresa privada más la inversión estatal. Ahorita, por ejemplo, el gobierno federal tiene miles de kilómetros de fibra óptica con la Comisión Federal de Electricidad que se están sumando a toda esta nueva red de telecomunicaciones. Entonces, vamos por el camino correcto, pero hay mucho por hacer. Ahora, una vez que lleguemos a los precios óptimos de la banda ancha, tenemos que resolver el tema del acceso a las tecnologías, los servicios de nueva generación que hagan sentido para las empresas, ¿no? Imagínate, muchas empresas conocen soluciones como un Aspel, ¿correcto? Imagínate un Aspel en la nube, pagado por servicio en lugar por... Entonces, ese es el tipo de conceptos que estamos buscando ahorita, ¿no? Fíjate que a muchos de las personas en el público les gustó mucho tu introducción acerca de cómo México podría llegar a ser para el 2020 la séptima economía y para el 2050 una de las 5 más importantes. Y algunas preguntas están relacionadas con saber cuál es tu punto de vista acerca de cuáles son aquellas cosas que tendríamos que hacer forzosamente para que esto pudiera suceder. Sí, mira, sin duda alguna estábamos muy atrasados en México en no tener una estrategia digital, una agenda digital. Y hemos venido siendo como industria muy vocales, hay mucho progreso, se nota el cambio, pero México venía muy rezagado en el uso de tecnologías de la información. Ahora, no sé si vieron las noticias recientemente, pero el Foro Económico Mundial, en el reporte que hace, bajamos varios escalafones. Y eso está asociado a algunos servicios de vanguardia que el gobierno empezó a emitir para la ciudadanía, ¿sí? Sin embargo, ahí hay mucho por hacer. Es decir, ahorita lo que más ocupados nos tiene es que esa agenda sea una agenda nacional. El gobierno tiene un reto, digamos, gigantesco, que es cómo conecto el gobierno federal con el estatal, con el municipal, y empiezo a generar servicios servicios de vanguardia hacia la ciudadanía, ¿no? Porque lo que hay que hablar es decir, ¿quién es el beneficiario? El ciudadano. ¿Qué nuevos servicios? Simplemente emisión de un pasaporte desde tu celular o pedir una licencia desde tu celular, o voy a ir a pescar y compro por ejemplo, mi licencia de pescar en donde compro la caña de pescar. No tengo que ir a ningún otro lugar. Esos conceptos en la industria se llaman de interoperabilidad, pero tiene que haber una agenda bien estructurada. Ese es un componente muy importante. Le entregamos a la Secretaría de Comunicaciones un estudio, vas también alineado a una pregunta que me hiciste sobre la banda ancha, de qué significaría si México incrementa 10 puntos porcentuales el acceso a la banda ancha en el impacto en el Producto Interno Bruto. ¿Y qué pasaría, en cuántos años reduciríamos los ciclos de educación? ¿Cuánto aumentaría la productividad de las pequeñas y medianas empresas? Y además, ¿cuántos ahorros pudiera haber en el gobierno federal por la adopción de tecnologías como cloud computing, como cómputo? Entonces, ese es otro de los conceptos que estamos tratando de abrazar para que haya cambios en ese sentido, banda ancha, transformacionales.
Y tercero, hay mucho trabajo que hacer, y ya lo dije, para mí los jóvenes, habilidades tecnológicas, educación formal, educación técnica. Hay muchos temas que ya los mencioné en mi ponencia de gente que está dejando las preparatorias. En fin, el tema de los jóvenes hay que abrazarlo, y para mí un componente, uno, no es el único, es el emprendedurismo, que es fundamental en nuestro país, ¿no? Y eso creo que tenemos una gran oportunidad por delante, ¿no? Yo diría que son algunos de los componentes. Muy bien. Fíjate que tenemos un último bloque de preguntas. Bueno, espero que no se me haya escapado ninguna aquí entre esta cosa, pero estas están asociadas con cómo colaborar con Microsoft. Algunas personas dicen, me gustaría trabajar en Microsoft, ¿qué son las habilidades que están buscando? Otros dicen, yo tengo una pequeña microempresa de desarrollo. ¿Hay oportunidades para colaborar con Microsoft desde esta empresa de desarrollo? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, hay muchas formas de colaborar con Microsoft. Un activo que tenemos nosotros en la compañía son las sociedades. Nosotros, el modelo de negocios que conceptualizó Bill Gates hace muchos años es a través de la creación de redes, de sociedades. Y Microsoft ahorita, todo lo que hacemos en el mundo, estamos trabajando con casi 750,000, 800,000 empresas en el mundo. En México tenemos alrededor de unos 7,000 asociados, donde tenemos más o menos 104,000 empleos indirectos en el país. Y toda la inversión que hacemos de $1 se traduce en 8 indirectos. Entonces, entendemos, y nuestra forma natural es, si tú eres una empresa de tecnología, tenemos programas para que te sumes formalmente y te metas a toda esta estructura de oferta de tecnologías de la información. Ese es un nivel. Otro nivel es lo que sucede en el proceso del emprendimiento. Tenemos un programa que se llama La Chispa de los Negocios, Business Spark. Y lo que hacemos es que si tú te decidiste emprender y tienes tu propia empresa de base tecnológica, yo te doy mi tecnología por 3 años sin costo, ¿no? En nuestro sitio de Elevemos México, www.elevemos México, ahí tienes toda la información de cómo accesar a todos estos programas nuevos. Por ejemplo, con ustedes tenemos algunos programas donde los jóvenes pueden bajar la tecnología gratuita. Los invitamos a concursar en torneos donde se les ayuda a decir, oye, desarróllame soluciones para el sector educación, para personas con discapacidad. El joven empieza a emprender y luego los conectamos con los otros proyectos de emprendimiento, ¿no? Tenemos programas nuevos a nivel mundial, no solo en México, para contratación de jóvenes recién egresados sin experiencia tanto de maestrías como de universidades. Internamente le llamamos, bueno, no importa el nombre porque luego es controversial, pero ese programa está abierto y son jóvenes de nueva generación. Yo tengo un espacio al año donde traigo jóvenes recién egresados y todos los años se revisita eso, y eso es a nivel mundial. Entonces, ahorita finalizando les doy mi correo y con todo gusto yo canalizo las conversaciones. juang@microsoft.com. Perfecto. Bueno, ya nos dijiste que no nos puedes decir mucho, y hay muchas preguntas que dicen que qué puedes decir sobre los videojuegos, los teléfonos y las tablets. Mira, lo que no puedo decir es qué es lo que sigue, digamos con detalle, pero hay un tema transformacional ahorita en la industria, déjame decirte cuál es. Por un lado está el crecimiento de los smartphones, por otro lado está el crecimiento de todo lo que son tecnologías o dispositivos híbridos, y por otro lado tienes esta competencia que está sucediendo en el hogar con las televisiones y las consolas de videojuegos, ¿correcto? Microsoft es líder en el mundo en videojuegos, en Xbox y comunidades, pero ahora los jóvenes, la forma en que interactúan con la televisión es muy diferente. No sé si te has fijado que se sientan a ver la televisión, pero traen la tableta prendida, ¿no? Entonces, no sabes que están viendo si la televisión o la tableta, pero a mi hijo así pasa, o están viendo el celular, ¿no? Entonces, viene toda una nueva generación de servicios donde vas a empezar a interactuar muy fácilmente en las 4 pantallas, ¿no? Por ejemplo, ya hay desarrollos de nueva generación donde estás jugando aquí,
pero ese mismo juego puedes estar al mismo tiempo jugándolo en tu tableta, pero al mismo tiempo en la televisión. Entonces puedes tener usuarios en tu celular, un usuario en el Xbox y un usuario en su PC con Windows 8 colaborando al mismo tiempo, ¿no? Entonces van a empezar a cambiar los escenarios. Entonces hay una discusión de qué dispositivo se va a volver el centro del hogar. Si la consola de videojuegos, si la televisión, ya con los servicios de nueva generación incluidos, como por ejemplo el reconocimiento, que sea algo muy natural, y luego la integración de eso con el resto de dispositivos que tienes en el hogar. Entonces este año van a ver ustedes mucha innovación en ese sentido. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, con Juan mucho Alberto. cariño. Muchas gracias. No, a ti, gracias, doctor. Agradecemos al ingeniero Juan Alberto González por ser parte de Reta Negocios UDLAB 2013. La Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador del simposio hacemos entrega de un reconocimiento por su participación como ponente magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias.